Se entiende por romanización el proceso por el cual la cultura romana, junto con su religión y bueno, su idioma obviamente, se implantaron en la península ibérica durante el periodo de dominio romano sobre esta. Para que se diera este fenómeno se tuvieron que dar una serie de condiciones. Por ejemplo, la creación de infraestructura en los territorios bajo gobierno romano, que mejoraba tanto las comunicaciones como la capacidad de absorber población ya de cultura romana de estas zonas. También influyó la mejora, en gran parte debido a estas infraestructuras, de la urbanización de las ciudades, impulsada también por servicios públicos utilitarios y de ocio desconocidos hasta entonces en la península, como son los acueductos, los alcantarillados, las termas, los teatros, los anfiteatros, los circos y más. Otra causa de la romanización en Hispania fue la creación de colonias de repoblación como recompensa para tropas licenciadas, o sea, retiradas, así como la creación de latifundios de producción agrícola que eran propiedad de familias pudientes que o bien procedían directamente de Roma o eran familias indígenas que adoptaban con rapidez las costumbres romanas. El Alto Imperio Romano es la época más antigua de este estado. Esta empezó en el año 27 a.C. y acabó en el 235 después de Cristo, obviamente. En esta época se abandonó la república y se volvió a adoptar la monarquía que ya había tenido hacía mucho Roma, solo que ahora se llamaría imperio y la aristocracia seguiría teniendo un falso poder político. Falso porque en realidad se hacía lo que dijera el emperador y punto. Estas dos medidas se tomaron para manipular un poco a la gente, porque durante la República se tenía a los reyes como lo peor del mundo y al Senado como lo mejor. Entonces, para que la gente no se rebelase porque vuelven a tener una monarquía, que es lo que le habían vendido que era horrible, pues dicen, no, no somos reyes, somos emperadores y hay Senado. Lo único que, este Senado, a pesar de que tenía un poder simbólico, un poder real no tenían. O sea, la última palabra siempre la tenía el emperador, que para eso era pues una especie de dictador perpetuo, como era César, que de ahí se coge la inspiración para crear el imperio. En este periodo del Alto Imperio Romano se fomentó el culto al emperador, dándole un aire de divinidad, pero que mantenía el respeto a creencias religiosas diversas siempre y cuando no supusieran una amenaza ideológica para el imperio, como ya veremos en el siguiente vídeo con el cristianismo. Además, la sucesión del imperio casi siempre se daba por por adopción. Una adopción que determinaba sola y exclusivamente el emperador y que normalmente se basaba en quién tuviese las mejores dotes militares y dialécticas. Se hicieron también muchísimos monumentos que han llegado hasta nuestros días. Entre ellos destacan el acueducto de Segovia, el conjunto arqueológico de Mérida, con su teatro, anfiteatro y el templo de Diana, las ruinas de Itálica en Sevilla, el anfiteatro y las murallas de Tarragona, la Torre de Hércules en La Coruña y la muralla de Lugo. Habiendo hablado un poco de estos monumentos, sigamos con la política, porque la dinastía Julio-Claudia de Augusto, que ya vimos un poco de ella en el anterior vídeo, impulsó la integración política y el desarrollo económico de Hispania, y tras un periodo de guerra civil fueron sustituidos por la dinastía Flavia de Vespasiano en el año 69 después de Cristo. Es bajo esta dinastía Flavia cuando el número de romanos de origen hispano fueron en aumento en la administración imperial, hasta formar un cohesionado partido hispano que fue creciendo en influencia política. Y es que Hispania floreció muchísimo bajo la dinastía Flavia y es cuando empezaron los hispanos romanos a tener presencia política en todo el imperio, cosa que ya veremos que fue cada vez más grande hasta tener 2 emperadores seguidos de origen hispano. Ya hablaremos de esto. En el año 96 perdió el poder la dinastía Flavia por su choque con la clase senatorial, al mostrar cada vez más deseos de construir una dinastía hereditaria y divinizada. Esto dio lugar a la fijación del principio adoptivo del heredero con la conocida dinastía Antonina. O sea, vino otra dinastía que, apoyaba mucho más la adopción imperial, como ya estaba establecido, pero, claro, no oficialmente, sino que, se daba un poco a la elección de lo que quisiera el emperador.
Así llegamos a lo que ya he dejado un poco entrever con la dinastía antonina, y es que el primer emperador romano nacido en Hispania, Trajano, fue elegido por ser un militar popular en el ejército. Como gobernante asumió los ideales estoicos, que era una doctrina filosófica, el estoicismo, nacida en Grecia, que después recuperaron los romanos. El estoicismo consistía en la búsqueda de la felicidad a través del cultivo de la virtud y la serenidad, aceptando aquello que no podemos controlar y concentrándose en lo que sí está en nuestras manos. O sea, preocuparse solo por lo que podemos cambiar y no por lo que no está, lo que no podemos hacer, digamos. Trajano aplicó políticas de bienestar social, promovió un amplio programa de obras públicas y expandió territorialmente el imperio hasta su máximo histórico con las conquistas de Dacia y sus campañas en Mesopotamia, el Sinaí y el norte de Arabia. Hispania se benefició mucho de este programa de obras públicas, ya que Trajano ordenó la expansión de las ciudades, la construcción de puentes y anfiteatros y la reparación y ampliación de las calzadas romanas, con especial atención a la desatendida región de Lusitania, que pertenecía a Hispania obviamente, y abarcaba Portugal, el actual Portugal, el sur sobre todo, y también lo que hoy en día es Extremadura. Algunos sectores de la oligarquía romana criticaron a Trajano por su especial trato de favor a los hispanorromanos en la burocracia y el ejército. Pero por sus logros, Trajano se considera hoy en día, y lo consideraban también en su época, igual o incluso mejor que Augusto. O sea, el primer emperador que más tarde fue divinizado y al que, los romanos tenían como un grande, básicamente. Su sucesor, Adriano, que era también hispano, adoptó una política de consolidación de las conquistas y establecimiento de fronteras defendibles. Adriano continuó las políticas de bienestar social y de obras públicas de su predecesor y también viajó por todo el imperio para conocer los problemas que tenía y para resolverlos personalmente. Hispania ya empezó a mostrar señales de declive económico antes que muchas otras partes del imperio, ya que se observa una disminución de la producción minera y olivarera ya durante el reinado de Antonino Pío, el sucesor de Adriano, que gobernó entre los años 138 y 161. Con los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, sucesores de Antonino Pío, la supremacía romana empezó a tambalearse por las incursiones militares de germanos en la frontera norte y de tribus bereberes en el Magreb, o sea, en el sur. Esto, sumado a la peste antonina, que duró desde el 165 hasta el 180, hizo que Hispania empezara a entrar en declive. Finalmente, la dinastía severa tomó el poder a finales del siglo II. Estos severos se encargaron de terminar de destrozar la economía romana, devaluando su moneda, cosa que afectó a Hispania especialmente. El infame emperador Caracalla concedió entonces la ciudadanía romana a todas las gentes libres del Imperio Romano. Obviamente no como un acto de altruismo, sino para destrozarlos aún más a impuestos. De nuevo, estas cosas me suenan. Finalmente, el último de los severos, Alejandro Severo, fue asesinado por amotinados en Germania en el año 235, terminando así con el régimen político del Principado, instaurado por Augusto, y comenzando la larga crisis del siglo III, que casi acabó con el Imperio Romano. Hablemos ahora de las ciudades que existían en Hispania durante este periodo. Cabe recalcar que ya han sido mencionadas con anterioridad la mayoría, pero ahora las analizaremos en profundidad. Aunque la influencia romana tuvo gran repercusión en las ciudades ya existentes en la península, los mayores esfuerzos urbanísticos se centraron en las ciudades de nueva construcción, como Tarragona, Augusta Emérita, Mérida, o Itálica, que está al lado de Santi Ponce. Empecemos con Tarraco, que sigue existiendo con Tarragona como nombre. La Tarraco romana tuvo su origen en el campamento militar establecido por los hermanos consulares Neo y Publio Cornelio Escipión en el 218 a.C. Se fundó cuando comandaron el desembarco en la península ibérica durante la Segunda Guerra Púnica. De todo esto ya hemos hablado en el vídeo de la prehistoria en España. Tarraco fue desde el principio la capital de la Hispania Citerior Tarraconensis, y posiblemente hacia el año 45 a.C. Julio César cambió su estatus por el de colonia de ciudadanos romanos, lo que se refleja en el epíteto
Julia de su nombre completo formal, Colonia Julia Urbs Triumphalis Tarraco, el mismo que mantendría durante el imperio. Otra de las ciudades más importantes fue Augusta Emérita, la actual Mérida, que fue fundada en el 25 a.C. por Publio Calísico como representante del emperador Octavio Augusto, como lugar de asentamiento de las tropas retiradas de las legiones quinta y décima. Con el tiempo esta ciudad se convertiría en una de las más importantes de toda Hispania y la de mayor tamaño, alcanzando las 120 hectáreas. Fue capital de la provincia de Lusitania y centro económico y cultural de todo el imperio. Itálica, situada donde hoy se emplaza la localidad de Santiponce, en la provincia de Sevilla, fue la primera ciudad puramente romana fundada en Hispania. Al finalizar la Segunda Guerra Púnica, Escipión el Africano repartió entre las legiones romanas parcelas de tierra en el valle del río Betis, que actualmente es el río Guadalquivir. De forma que, aunque Itálica nace como un hospital de campaña para los heridos de la batalla de Lipa, se convirtió posteriormente en un asentamiento de veteranos de guerra y luego en un municipio en la margen oeste del río Betis en el 206 a.C. Esta ciudad ya hemos visto que nos dejó dos de los mejores emperadores de la historia, Trajano y Adriano. Otra importante ciudad durante este periodo fue la de Carthagonova, la antigua Cart-Hadast, de la que ya hablamos en el vídeo de la prehistoria. Augusto, en el 27 a.C., decidió reorganizar Hispania, de manera que la ciudad fue incluida en la nueva provincia imperial Tarraconensis, y entre Tiberio y Claudio fue convertida en la capital del Conventus Juridicus Carthaginensis. Durante el mandato de Augusto, la ciudad fue sometida a un ambicioso programa de urbanización que incluyó, entre otras intervenciones urbanísticas, la construcción de un impresionante teatro romano, el Augusteum, edificio de culto imperial, y un foro.